Buenos días, Roberto Pacheco, intendente municipal de Corral de Bustos. ¿Cómo le va? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, intendente, nos gustaría conocer un poco el estado de situación de Corral de Bustos después de esta semana bastante conmocionante que ha habido, que no solamente se repica en Corral de Bustos, sino que se repica en muchas localidades del sur de Santa Fe y límite con la provincia de Córdoba en función del COVID-19. ¿Cómo están hoy en Corral de Bustos? Bueno, como ustedes seguramente sabrán y habrán informado, nosotros durante los primeros días de esta semana tuvimos una novedad que alteró un poco el estatus que veníamos trayendo, la situación que veníamos trayendo y tiene que ver con un nuevo caso positivo que se registró en la ciudad y que bueno, podemos decir que se trata de un caso importado. Más o menos la historia se conoce, se trata Exacto. de un médico, de un profesional médico que reside aquí en Corral de Bustos y que prestaba servicios en la ciudad de Venado Tuerto. Este médico, este profesional trabajaba en Venado Tuerto en una empresa de medicina, de asistencia médica, de emergencia médica, y en ese contexto ellos trasladan un paciente, él a cargo del operativo traslada a una paciente de avanzada edad a una clínica de la ciudad de Venado Tuerto, donde se produjo un foco a raíz de un profesional que también a su vez había venido de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Pergamino. Estaba de guardia ese profesional, recibe a este equipo que viene a trasladar al paciente, entablan ahí algún tipo de contacto y resultado de ese contacto, este médico nuestro termina, digamos, con coronavirus. Esto pasó el jueves de la semana pasada, el viernes digamos, se destapa un poco este tema en este nosocomio de Venado Tuerto y a este muchacho se le comunica el día sábado, me parece. Él el viernes no trabajó en Venado Tuerto, trabajó en la localidad de Montemaíz y el día sábado se le comunica que el médico que estaba de guardia cuando él llegó había sido COVID positivo y por lo tanto se tenía que hisopar. O sea que él viajó el domingo a la ciudad de Venado Tuerto, se hizo un hisopado, permaneció en su domicilio y el día martes por la mañana, cerca del mediodía, le confirman o lo confirman como COVID positivo también a este profesional de Corral de Bustos. Así las cosas, bueno, se activó rápidamente el protocolo por parte de las autoridades sanitarias de nuestra ciudad. Ustedes saben que aquí hay un hospital que tiene carácter regional, que es el Hospital Regional Pedro Vela, y que es un poco el que está a cargo de toda esta cuestión desde el punto de vista sanitario. Ellos activaron los protocolos que están vigentes y trabajaron en primer lugar rápidamente con los contactos estrechos de este profesional, que no son muchos, concretamente eran 3 personas, su madre, una persona que vive con la madre, que no es el padre biológico de este chico, de este muchacho, y su novia, su pareja, con la cual no convive. Y que supuestamente habían tenido un contacto pero muy elemental. Este joven, a partir de que supo esta posibilidad, por supuesto que limitó los contactos sociales, pero estos contactos estrechos, por lo menos 2 de ellos, habían tenido alguna actividad social durante esos días, todo esto desconociendo el positivo que tenía este profesional, ¿no? Entonces eso generó, según los protocolos, también un hisopado a estos contactos estrechos, que eran 3, de carácter urgente, y a su vez se realizaron hisopados a los contactos estrechos de los contactos estrechos. ¿Se entiende cómo es Bien, esto? sí, sí. Como un árbol que Es se una va cadena. ampliando, ¿no? Es una cadena que se va ampliando, Es sí. una cadena. Entonces, esa misma tarde se hisoparon estos 3 contactos estrechos. A la madrugada del día jueves, esto se envió a la ciudad de Córdoba, que es donde está el laboratorio central que procesa todos los hisopados que se realizan en la provincia. Y bueno, hubo momentos de mucha zozobra en virtud, insisto, de las distintas actividades sociales y contactos que habían tenido estas personas que eran los contactos estrechos. Por lo tanto, la espera fue bastante angustiante porque había gente que había estado de alguna forma en contacto, porque habían estado conversando por una cosa o por la otra.
Y bueno, el laboratorio central le dio prioridad a esta situación, por lo tanto, a diferencia de lo que sucede en otras oportunidades, que recién a última hora del día en el que se presentan los análisis o los estudios, se tienen los resultados. En este caso, los resultados a las 3:30, 4 de la tarde ya estuvieron, con un resultado que nos puso y nos trajo la tranquilidad a todos, porque fueron negativos los 3 contactos estrechos. Quiere decir que esas 3 personas, aun cuando en el transcurso de los días, porque el virus tiene un proceso, unos días para desarrollarse en el cuerpo de las personas, aun cuando eso pudiera suceder, ojalá que no, pero podría suceder, le van a hacer un nuevo hisopado en los próximos días. La seguridad y la tranquilidad es que las personas que estuvieron en contacto con estas personas no pudieron haber sido contagiadas, porque las personas en ese momento no estaban enfermas. Claro. Ahora esos 3 contactos están, por supuesto, aislados, haciendo la cuarentena, y en el hipotético caso, poco probable, pero probable que pudieran resultar positivos, no van a generar ningún otro tipo de contagio porque se encuentran aislados, ¿no? Sí. Así que eso, bueno, generó una tranquilidad nuevamente en la ciudad, y bueno, esto es lo que pasó en definitiva, ¿no? Sí, entonces Corral de Bustos no ha modificado su movimiento comercial, su movimiento social. ¿Intendente ha tomado alguna decisión al respecto o sigue todo normal como venía hasta ahora? No. Esto ya ha pasado y había pasado en otras localidades que habían tenido también esta dificultad, porque ahora, bueno, la posibilidad, a partir de que se flexibilizan algunas actividades, la posibilidad de un contagio existe. Yo ayer comentaba con algunos colegas tuyos esta situación, y en realidad no falló nada acá, digamos. Lo único que lamentablemente sucedió es que este profesional, en el ejercicio de su labor profesional, tuvo la mala fortuna de encontrarse con otro médico que tenía coronavirus positivo y que por supuesto no lo sabía, ¿no? Claro. Pero esta persona ingresó 2 veces a Corral de Bustos desde su regreso de Venado Tuerto, desde su regreso de la localidad de Montemaíz. Nuestros controles, que están en el acceso oeste a la ciudad, lo registraron, le tomaron la fiebre, tomaron todos sus datos, consignaron el horario, pero en ese momento no tenía temperatura, nunca tuvo, porque es asintomático, y bueno, y estaba, por supuesto, tenía su permiso para circular, además es médico, es decir, que no hay ningún motivo, es personal esencial, o sea, tiene libre circulación por todo el territorio nacional, una persona que es médica. Y bueno, y esto fue lo que pasó, o sea, se hizo todo bien, y aun cuando se hizo todo bien y se controló todo, la persona, el virus, lo contrajo, o sea que sí. Es bastante complicada la situación. Uno a veces le apunta o le pone toda la energía a determinado sector o grupo porque lo considera más riesgoso, y la cosa termina pasando por el lugar menos pensado, ¿no? Son los riesgos de la circulación viral, ese es el tema, en realidad. Intendente, quiero preguntarle ¿cómo es el tema del acceso a Corral de Bustos desde Santa Fe, desde Chañar Ladeado hacia Corral de Bustos o de Corral de Bustos hacia acá? Fundamentalmente la inquietud es nuestra, ¿no es cierto? ¿Cómo accedemos a Corral de Bustos? ¿Podemos acceder libremente? ¿Hay controles? Sí. O sea, ¿cómo han implementado ustedes eso? El ingreso de Bustos está prohibido. La verdad sea dicha, ningún intendente puede prohibir el ingreso a nadie, porque las personas tienen un derecho constitucional que les permite circular con libertad. Los intendentes lo que podemos hacer es fijar determinadas condiciones en un momento como este, por supuesto. Exacto. Crear controles, llevar adelante controles, pero de ninguna manera podemos prohibir el ingreso a nadie a la ciudad. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta para poder circular es que toda persona que deba circular o que necesite circular debe tener un permiso nacional de circulación, que todos lo conocemos, o que la mayoría lo conoce, o quienes han circulado lo conocen, que establece bajo qué circunstancias y por qué motivos las personas pueden circular. Si las personas cumplen con esos requisitos y tienen consigo el permiso para circular, y pueden demostrar que lo que allí han declarado es veraz, pueden ingresar a la ciudad, realizar los trámites o las cosas que consideren necesarias y volver a su localidad sin ningún tipo de problema.
Bien, en el departamento donde están ustedes hay una circulación también para reuniones familiares, de acuerdo a lo que se había establecido hace un tiempo. Bueno, esa es la única, digamos, excepción a esta regla que yo acabo de mencionar recién. Perfecto, La pero provincia solamente de Córdoba, en el departamento. Central, ha determinado o ha autorizado las visitas familiares entre localidades de un mismo departamento sin necesidad de tener el permiso nacional. Bien. Para lo cual, lo único que hay que hacer es completar de forma manual una declaración jurada muy elemental, donde se dice de dónde proviene la persona, hacia dónde va y qué lo hace por este motivo. Esa es la única excepción para no circular con el permiso único de circulación que otorga o entrega el Gobierno Nacional en su página de internet. La única excepción es esa, la visita a familiares dentro de un mismo departamento. Esas son las dos posibilidades. O la persona viene a visitar a alguien porque viene de una localidad de nuestro departamento y trae su declaración jurada, o la persona tiene el permiso nacional de circulación que establece determinadas condiciones y bajo qué motivos la persona se traslada, y eso es todo. Nosotros le tomamos la temperatura, si la persona muestra síntomas de tener temperatura o tiene alguno de los síntomas propios de esta enfermedad, tos, bueno, todo lo que ya sabemos, se le pide que se acompañe al hospital. Ante cualquier duda, los controles tienen la obligación de llamar a la asistencia médica o al propio hospital para saber qué pasos deben dar, pero así es como funciona y así es como funcionamos siempre, digamos. Nosotros siempre estuvimos apegados a la ley y a las normas, no podemos hacerlo. Ahora, también quiero dejar en claro, la gente confunde muchas veces las cosas, ¿no es cierto? Lo que ha hecho Chañar Ladeado es correcto. Chañar Ladeado y muchas localidades del departamento de la provincia de Santa Fe, que tiene la ruta que pasa a la vera de la ciudad, del pueblo, ¿qué hacen? Cierran las entradas y utilizan una sola entrada para que el control que necesitan hacer sea más efectivo. Eso es totalmente válido. Ahora, la gente que dice vulgarmente, cerraron el pueblo. Nadie puede cerrar el pueblo, nadie puede cerrar una ciudad, porque insisto en esto, hay un derecho constitucional de las personas a circular, bajo las condiciones que hoy el Ejecutivo Nacional establece, pero así es como debe funcionar la cosa. Perfecto, bueno, entonces realmente nos ponemos un poco contentos en el sentido de que está controlada la situación en Corral de Bustos, que los permisos de circulación están habilitados para poder hacer las actividades necesarias que digan y que declaren quienes viajen hacia Corral de Bustos, y siempre en alerta, intendente, tanto usted como intendente municipal de Corral de Bustos, como los presidentes comunales del departamento Caseros en Santa Fe y como los intendentes también del departamento en el cual usted está, que son permanentemente también motivo de tránsito en cuanto a las localidades como Isla Verde, Montemaíz, General Valdicera, Camilo Aldao hacia Corral de Bustos, que es un polo importante comercial, de desarrollo y de encuentro. Hay que estar alerta y respetar los controles, tener los permisos. Dos cosas que nos deja como conclusión esto que pasó en la ciudad y que me gustaría también, ya que nos está escuchando la gente en Chañar Ladeado, que también dejarlo como un mensaje. Hay que hacer las cosas bien, no tenemos que correr los límites. Si tenemos permitido una reunión familiar para que los abuelos vean a los nietos, que era lo que se pedía y que casi se imploraba hace un mes o 2 meses atrás, bueno, ahora lo tenemos. Tengo entendido que en la provincia de Santa Fe también se puede hacer. Hagamos eso y no hagamos otra cosa, no hagamos cumpleaños, peñas, despedida, eso no está permitido. Eso, ¿por qué les digo esto? Porque la gente que hace ese tipo de cosas, que corre siempre un poquito los límites, lo hace con el criterio de que no va a pasar nada. Y la experiencia nos demuestra, y a nosotros nos lo ha demostrado, que nunca pasa nada hasta que un día pasa. Entonces ahí nos agarramos la cabeza y empezamos todos a tener la zozobra y la angustia y la ansiedad que se vivieron por esas casi 24 horas en nuestra ciudad de Corral de Bustos, que no se lo deseo a nadie, ni al jefe comunal de Chañar Ladeado, que además es un amigo, ni a ningún intendente ni jefe comunal, ni a la propia comunidad, porque realmente se vive un momento de mucha angustia, ¿no? Si hubiese sido que alguno de estos contactos estrechos de este muchacho hubiesen resultado positivos, por el nivel de actividad social que ellos habían tenido, hubiera sido realmente una cosa muy, muy complicada, muy seria, muy grave, muy angustiante. Y eso no merecemos los pueblos
pasarlo. Así que yo le pido a la gente de Chañar Ladeado que se base un poco en nuestro ejemplo. Todas las cosas dejan alguna enseñanza. Esto que nos pasó, la enseñanza que deja es que tenemos que hacer lo que corresponde. Hay una buena cantidad de cosas que se han flexibilizado desde el punto de vista económico, el trabajo, la cuestión laboral. Bueno, aprovechemos eso, hagamos eso. Se ha permitido recuperar el almuerzo familiar, el contacto entre familias, hagamos eso, pero no hagamos más que eso, porque después los problemas llegan y cuando llegan nos agarramos la cabeza. Es cierto. Bueno, Intendente, muchas gracias por la comunicación. Ya estaremos en contacto en otro momento para seguir charlando y seguir evaluando lo que va pasando en nuestra región. Más allá de la frontera, somos comunidades hermanas, enlazadas familiarmente, comercialmente, en el afecto, y bueno, lo que les pasa a ustedes nos pasa a nosotros, y seguramente lo que nos pase a nosotros les puede pasar a ustedes, ¿no? Yo también te agradezco el concepto y compartimos la idea de que tanto Corral de Bustos, Chañar Ladeado, Caferata, somos parte de un gran conglomerado, tenemos historias familiares de muchísimos años, lazos que nos unen, de personas de Chañar Ladeado que están casadas con personas de Corral de Bustos, o sea que somos una gran familia y una gran comunidad. Así que yo les deseo lo mejor, les pido a todos los ciudadanos que se cuiden, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Matías Di Chiara, que sé que está trabajando muy bien, con mucha responsabilidad, y por supuesto estamos en contacto permanente, nos hablamos por teléfono bastante seguido para compartir algunas experiencias, lo que hace uno, lo que hace otro, así que un gran saludo a todos los amigos de Chañar Ladeado, que conozco muchísima gente allí, y les mando un gran saludo. Muchas gracias, Roberto, tenga buen día. Hasta luego.